Amigos de Un Nuevo Día, la Corte Suprema de los Estados Unidos la semana pasada emitió un fallo que suavizó las deportaciones y beneficia a algunos criminales convictos por drogas. Para aclarar los detalles, nos acompaña el abogado de inmigración, John Pratt. Buenos días, John, ¿cómo estás? Gracias. Me dice que va saliendo de Nueva York para seguir en el caso que presentamos hace unas 2 semanas aquí, ¿cierto? Correcto, tenemos una audiencia. Bueno, antes de que salgas, ¿en qué consiste el dictamen de la Corte Suprema y cómo beneficia a los delincuentes convictos por droga? Correcto, este caso fue, para serte sincero, un poco cómico porque fue una persona que tenía en una media unas píldoras. Entonces, básicamente lo que la convicción no decía qué tipo de píldoras eran. La persona se declaró culpable por posesión de drogas, esencialmente, y posesión de tener un artículo donde se llevaban drogas. Básicamente, eventualmente, en el estado de Kansas lo deportaron diciendo de que tenía que ver con cualquier droga. Lo que la Suprema Corte dijo, no. Simplemente decir que es droga no es suficiente, hay que identificar el específico tipo de droga, por ejemplo, si fuera cocaína o si fuera alguna sustancia, y hay que determinarse que es cubierto por las leyes federales. ¿Y cómo lo benefició entonces, en este caso en particular? Bueno, lo más importante es cuando a una persona, por ejemplo, le den cargos criminales, obviamente de asegurarse de que si los cargos criminales no mencionan qué tipo de droga, qué es lo que le pasa a él. Básicamente solo dicen que hay píldoras, no dice qué es lo que es la píldora. Básicamente, entonces, hay situaciones donde la persona se puede haber declarado culpable y obviamente no tiene implicaciones para una cuestión de deportación. Entiendo que esto podría llegar a ser retroactivo. Por ejemplo, un ex convicto que fue deportado podría regresar al país por este tipo de fallo judicial. Hay veces, hay situaciones donde la persona, por ejemplo, se declaró culpable de ciertas cosas y entonces obtuvo una orden de deportación y ahora obviamente con este fallo se podrían tratar de reabrir ciertos casos donde no han sido deportados físicamente y hay situaciones más extremas donde se podría también tratar de reversar algo que se pasó ya aunque hayan sido deportados. Vamos a seguir hablando de este fallo de la Corte Suprema. ¿Cuáles son entonces los convictos que deberían ser deportados? Obviamente, bueno, de nuevo, las personas que van a ser deportadas son las personas que las convicciones, pero de nuevo, es lo que siempre hablamos en este programa, hay que ver específicamente qué fue lo que se declaró la persona culpable, bajo qué tipo de ley y cómo es y cómo afecta eso. No deberían de simplemente aceptar una deportación. ¿Quiénes son las personas que van a ser deportadas? Por ejemplo, si tus récords criminales dicen que fuiste convicto de cocaína, porque cocaína sí es una droga federal. Hay millones y un montón de sustancias que cubren los estados que no cubren las leyes federales. Entonces hay personas que no van a ser convictas o deportadas por ese tipo de crímenes. Entendido. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Tengo entendido que la semana pasada hicieron unos activistas proinmigrantes, hicieron una especie de presión en el estado de la Florida, particularmente en el condado de Dade, estábamos hablando, para una especie de respaldo a la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Correcto. El condado de Dade, que obviamente tiene una población muy grande latina, pasó una resolución diciendo de que no solo están apoyando a las acciones de Obama, ya sea del DACA y del DAPA expandido por las contribuciones de los inmigrantes y cómo afecta a los inmigrantes aquí en el condado de Dade, sino que también pidiéndole a Pam Bondi, que es la Procuradora General del Estado de la Florida, que se retiren de la demanda. Yo creo que es un simbolismo muy importante en una ciudad tan grande como Miami, obviamente como el condado de Dade, no solo diciendo de qué es cómo va a beneficiar el DACA y el DAPA. Obviamente se esperaría que más activistas y más entidades y ciudades hicieran eso también. Acaba de decir la palabra simbolismo. ¿Eso significa que no crees que desde el punto de vista real pueda beneficiar o destrancar este juego? Bueno, yo creo que sí pudiera, porque obviamente es una resolución diciéndole por favor hagan esto al Estado. Acuérdate que este es un condado en el Estado. Que pueda mandarle un mensaje, obviamente, eventualmente a la Procuradora General en el Estado de la Florida, con todas las contribuciones que hacen los inmigrantes, sí puede llegar a pasar, pero obviamente hay que seguir la lucha y hay que seguir con el apoyo a que pasen el DAPA y el DACA, ¿no? Esto debería ser evitado por todos los condados cuya población mayormente correcto, es hispana, es latina. Correcto, y perdona que te haya interrumpido. Si imagínate que lo pasara Orlando y Tampa y todas otras ciudades, obviamente le ponen muchísima más presión, especialmente al estado de la Florida, y esto puede ser duplicado en otros estados. Muchísimas gracias, John, por estar con nosotros. Como siempre, un placer tenerte en la casa de Un Nuevo Día.